Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Pues ya una vez más vamos aquí a retornar con el estudio de Génesis. Nos quedamos en lo que es el llamado de Abraham. Te pido disculpa por la espera y bueno, te doy gracias también por esa paciencia y yo sé que el Señor te va a recompensar. El Señor tiene tanto que mostrarte en este estudio. Conmigo lo hizo y yo lo único que estoy haciendo es de puente o de herramienta para que llegue hasta ti. Y pues toda la gloria y toda la honra es de Él, porque Él es el que nos está guiando para que podamos conocer más de su palabra. También un consejo que yo le doy a cualquiera que haga un estudio, que mire aquí o allí, siempre que lo corrobore con la palabra de Dios. Entre la palabra del hombre y la palabra de Dios, quédense con la palabra de Dios. Que el Espíritu sea que los guíe y que cuando te haga un clic, como que esto que es, ya sea que como que no te parece o que quiere el Señor que profundices en ellos, préstale atención. Conmigo lo hace así, yo te estoy dando esas pautas porque me ha servido mucho, así que también lo quiero compartir contigo. Bueno, entonces ya pues habiendo dicho todo esto, vamos entonces a continuar. Entonces, antes de ir a lo que es el llamado de Abraham directamente, vamos a ver de dónde proviene este llamado y vamos a buscar su origen. Puedes abrir tu Biblia en Génesis 9, en el versículo 18, lo vas a leer hasta el 29. Así que cuando estés listo, vamos a comenzar. Dice el versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Estos son los tres hijos de Noé. Ya lo habíamos hablado antes y entonces Cam es el padre de Canaán. Cam es el hijo de Noé y Canaán aún no había nacido, pero este va a ser los hijos de Cam. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Eso lo pueden subrayar porque eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Vemos que tanto Sem como Jafet no siguieron lo que Cam les estaba promocionando, sino que ellos tuvieron este temor por su padre y respeto, y lo que hicieron más bien fue que lo cubrieron y no miraron. O sea, ellos lo que hicieron fue que lo taparon y volvieron sus rostros para no ver. Entonces despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, o sea, Cam. Y dijo: maldito sea Canaán. Ve que la maldición no va directamente a Cam, su hijo, sino a su nieto. Entonces dice: siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Entonces vemos que aquí hay una maldición que ya la vimos, que es con Cam. También vemos una bendición directa a la persona y a su genealogía, que es a Sem, y otra bendición, pero no es tanto a la persona, sino es como territorial, que es a Jafet. Y tanto a Sem como Jafet, ellos van a ser, Canaán va a ser siervos de ellos dos. Entonces ahora vemos otra situación. Vemos que Noé se emborrachó. O sea, Dios no quita los malos actos en la Biblia de la persona. Y esto para que veamos que es un libro real,
normalmente los libros que la persona puede leer o las historias o whatever de los personajes casi siempre le quitan la parte que no es buena de la persona para que la persona quede muy bien reflejada. Pero Dios siempre deja en su palabra el error de la persona y no es tanto para avergonzar, sino para que nosotros aprendamos de que los actos que no van de acuerdo a su voluntad, ¿qué pasa? Estos tienen consecuencias y no solamente a nivel de la persona, sino trascienden a su descendencia. Y esa maldición que dio Noé, eso va a trascender desde su hijo, desde su nieto hasta hoy. Y vamos a ver todo el desenvolvimiento de esta maldición a través del estudio. Y vamos a ver que hasta hoy en día esa maldición se está expandiendo. Entonces, ahora nos preguntamos qué situación tan grave se dio como para que Noé haya pronunciado una maldición hacia su nieto y a toda su descendencia. Entonces, no vamos a especular. Yo sé que se habla mucho de esta situación, que pasó esto y aquello, pero vámonos directamente a la Biblia a ver qué quiere decir cuando Cam vio la desnudez de su padre, o qué es ver la desnudez de su padre. Porque solamente que tú veas a tu padre desnudo y que no tenga que dar una maldición. Por eso, no es como nosotros aquí lo vemos o pensamos naturalmente. Así que aquí hay un lenguaje bíblico que tenemos que buscar para poder entender la situación. Vámonos entonces a Levíticos 18:8, donde nos dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. O sea que el ver la mujer de tu padre es como si vieras la desnudez de tu padre directamente. O sea, no solamente implica que tú veas desnudo a la mujer, quiere decir que tú te llegues a la mujer. Si tú te llegas a la mujer, entonces tú has descubierto la desnudez de tu padre. Porque acuérdense que Dios ve como a dos como uno. Si ya fueron esposos, Dios ve a dos, tanto a la mujer como al hombre, como una sola carne, no como dos. Entonces, si él se llegó a la mujer de su padre, es como si hubiera visto la desnudez de su propio padre. Entonces, esto sí produce algo un poquito fuerte para que Noé haya pronunciado esta maldición. Entonces, que Cam haya visto la desnudez de su padre de Noé significa en lenguaje bíblico que se allegó a la mujer de Noé, o sea, con su propia madre. Y descartamos que no fue otra mujer porque solamente salieron del arca 8 personas. Además, que ya Noé está pronunciando una maldición directa al fruto del acto que Cam tuvo, que es un acto de pecado, y que en este caso iría directamente al nieto, que sería Canaán, o iban a ser los cananitas, y su descendencia, y no propiamente al hijo Cam, sino a su nieto. Entonces entendemos la gravedad del asunto para que Noé maldijera a su propia generación a través de su hijo Cam, y que iban a ser los cananitas. Él los estaba sujetando directamente a esclavitud, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y por eso era que estaba pronunciando esclavitud. Antes no se había usado ese término en la Biblia, sino hasta ese momento. Entonces, si vemos lo que pasó con Adán y Eva, ellos se volvieron esclavos del pecado. Y el Señor pues tuvo que en ese momento actuar, pero ya después hubo un fruto y fue Caín, y Caín hizo lo mismo, se sujetó al pecado y esclavo fue del pecado. Sabemos que influenció toda la tierra en ese momento, y por eso fue que
y hubo el diluvio. Y en este caso ahora Cam está tomando esa línea también. Entonces hizo pecado y ahora él su generación es esclavizada o está sujeta al pecado. Entonces Noé, como símbolo de autoridad, tenía que dar un veredicto en este momento a este asunto, ya que él sabía las razones por las cuales Dios había enviado el diluvio. Así que desde que los 3 hijos de Noé engendraron hijos e hijas, o sea, ya empezaron a reproducirse, ellos salieron de Oriente, acuérdense del monte Ararat, que fue donde se quedó el arca. Ahí entonces ellos se dirigieron hasta la llanura de Sinar y empezaron a decirse, vamos, hagamos. O sea, ellos ya están tomando una actitud propia, una actitud de ellos mismos, hacer algo. Entonces ellos dicen, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vamos a entrar el corchete porque la actitud de vamos quiere decir que ya aquí se han desentendido un poco de lo que es la dirección de Dios. Noé empezó obviamente a predicarle a sus hijos, a sus nietos, a todos, y exponiéndole la palabra y lo que había pasado, obviamente, pero aquí ya vemos que hubo un fruto de la maldición y está ya empezándose a germinar, que es cuando empiezan ellos a exponer su propia idea. Ellos dicen, vamos, hagamos ladrillos. ¿Por qué ladrillos en vez de piedra? Bueno, el ladrillo necesita una obra humana. La piedra es ya como una obra de Dios mismo, que no se necesita nada porque ya está hecha. Entonces, cuando dice cozámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y asfalto, ¿por qué asfalto? Porque el asfalto era el mismo material que había usado Noé en el arca, y esto era para permear por si acaso venía para que no se le entrara el agua. Entonces ellos también quieren utilizar este material por si acaso ellos piensan que va a haber otro diluvio. Entonces ellos, ¿qué iban a hacer? Bueno, vieron que esto les dio resultado y ahora vamos a edificar. O sea, ya están los materiales, estamos decididos todos a hacerlo, están unidos a hacer la obra, y vemos que están unidos todos, toda la tierra en ese momento, y toda la tierra se refiere a todo ese grupo de personas, porque sabemos que estaban las otras partes inhabitadas. Entonces se hacen una y ellos empiezan a edificar la torre. ¿Y la torre de qué? De Babel. Sabemos que Babel significa confusión, y esto es un lenguaje. Vemos entonces que el hombre se empieza a enaltecer primeramente. Segundo, ellos mismos empiezan a hacer su propia obra lejos de la autoridad de Dios y la guianza de Dios. Y también ellos están completamente desentendidos de que solamente piensan que Dios solamente puede destruir la tierra por agua, porque eso es lo que ellos están haciendo, tratando de ellos mismos de salvarse. Pero el Señor, ¿qué pasa? Vio que el pueblo era uno, o sea, todos estaban puestos de acuerdo en lo que tenían pensado hacer, solo que se les olvidó un detallito, que el terreno de esa construcción no era de ellos. O sea, la tierra y su plenitud es de Dios, y Dios solamente deja que el hombre encamine a ver hasta dónde va a llegar, para que él mismo se dé cuenta, el mismo hombre se dé cuenta su propia naturaleza. Pero, ¿qué el Señor hizo? Bueno, los confundió para que ellos no terminaran la obra, y los esparció a ellos
Y ya vimos en la clase pasada a dónde se fueron cada descendencia de los hijos de Noé. ¿Y qué pasó? Él no destruyó la torre. Él lo que hace es que dispersa a los hombres y deja esa torre como una ruina para que el hombre vea que sin Dios no se puede llegar a nada. Y que de alguna otra manera, aunque dure mucho tiempo en tratar de hacer lo que él quiere, al final eso es para destrucción y confusión. Y no se va a terminar de hacer lo que ellos pensaban al final. Entonces es como si un hombre dijera, bueno, este terreno me parece fantástico, voy a construir aquí. Y hace su casa, empieza a construirla. Y después viene el dueño del terreno con sus papeles. Y entonces le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Si este terreno es mío. Esto no te pertenece. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que está construyendo? Va a tener que coger sus moteticos e irse. Y va a ser una obra que no va a ser terminada. Así que es un lenguaje figurado, es lo que pasó en esta situación. Así que pues vamos a pasar a la próxima página. Ahora, ¿por qué dimos esta introducción? Porque ya ahora sí vamos a entrar al tema, que es el llamado de Abraham. Y vimos de dónde viene la genealogía de Abraham. Abraham viene de la línea de Sem. Y vemos también que Noé pronunció una bendición hacia a esta genealogía. Entonces ya Dios está levantando la palabra de Noé, o sea que la está dando por obra. Y vemos esto en Génesis 12 cuando Dios le hace un llamado a Abraham. En Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no le había cambiado el nombre, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Todavía no sabía Abraham para dónde iba. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todavía Abraham no tenía hijos. ¿Y qué iba a hacer? Bendecir a los que le bendijeran y a los que maldijeran iba a maldecirlos. Y en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, bendecir y maldecir es un lenguaje, puede ser que se sienta algo fácil, pero tiene un valor muy cualitativo. ¿Cuál? Que bendecir literalmente es como buen decir o buen hablar, o hablar bien de tu prójimo, de tu vecino, de tu amigo. Que indirectamente, si tú hablas bien, tú lo estás bendiciendo. Y cuando tú estás mal hablando, tú estás también directamente maldiciendo. Y esto lo digo para que tengamos mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque tiene poder, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, Abraham tenía 75 años de edad cuando él salió de Aram. O sea que este llamado se pronuncia en Aram, pero que dice el Señor, Jehová había dicho a Abraham. O sea que anteriormente había venido este llamado. ¿Por qué? Porque Abraham era en Ur de los Caldeos, no en Aram. Y esto lo vamos a explicar mejor con un mapita en unas próximas gráficas. Entonces ahora vamos a pasar ya a la próxima página. Entonces, ¿quién es Abraham o de dónde viene este nombre? Abraham proviene del hebreo Abraham y significa padre del pueblo o padre de multitudes. Su primer nombre era Abraham, de Ab, que significa padre, y Ram significa alto o excelso. Por lo que su significado o su nombre es el Padre Dios es excelso. Pero vemos que en Génesis 17 Dios le cambia el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes. Entonces Abraham sería una síntesis entre Abram y Abhamón, que significa padre
¿verdad? Es eso, y padre de multitudes, o sea, una combinación de los dos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la promesa, porque esto fue dado por promesa, para ese padre excelso, Abraham, consiste en hacerlo padre de multitudes. Entonces, el medio para ello era darle una descendencia. Por ello se necesita a una mujer que a través de su vientre nazca su hijo. Entonces aquel que no podía tener hijos ahora tendrá multitudes. O sea, primeramente tú no tenías hijo siendo padre, padre, y es alto y excelso. Tú no tenías hijo, pero ya tenías el nombre. Y después, ¿qué hace Dios? No solamente que te confirma el nombre, sino que lo multiplica. ¿Sí? Entonces lo extiende, aún tú no teniendo hijos. Entonces, es importante como que ver esto, porque Dios te da la promesa y te la da en una forma abundante, si somos fieles, ¿ok? Así que así como lo hizo con Abraham, también lo puede hacer contigo. Y Dios nos da este entendimiento para que perseveremos. Amén. Entonces vamos a pasar a la próxima página. Pues tracemos ahora la ruta desde Ur de los Caldeos. Si te diriges un poquito a la derecha, ves el mapita donde está Abraham, aquí en Ur de los Caldeos. Dice que este fue el punto de salida, Ur, y esta era una de las ciudades más antiguas al sur de Mesopotamia, cerca de la desembocadura del Éufrates, en el Golfo Pérsico, como a 217 kilómetros al sudoeste de Babilonia. Era una ciudad grande y próspera, centro de rutas terrestres y marítimas. Su historia puede ser trazada de 3.000 a 4.000 años antes de Jesucristo. En aquellos tiempos era un centro famoso de adoración a la diosa Luna. Bueno, resalto esto para que veamos que de donde sale Abraham es una ciudad completamente próspera, o sea que no es de un pueblito que él sale para una mejor vida o algo así. Él era una persona pudiente. También nos damos cuenta que Babilonia era una ciudad completamente idólatra. Y vemos también que pues él ya sale a los 75 años y es una persona ya que tiene una personalidad hecha, tiene una cultura hecha, tiene ya su familia, o sea, su esposa, ya está casado, que diría, bueno, pues aquí ya está todo, ¿para qué yo tengo que salir? Pero más sin embargo, él no solamente que obedece, sino que no sabe ni siquiera dónde va, porque Dios no le ha mostrado, solamente le dice que lo va a llevar a un lugar donde él no sabe, o sea, donde no le ha mostrado a Abraham todavía. Porque Dios se lo iba a mostrar más adelante. Entonces, vamos a Génesis 11:31 y vemos, dice la palabra, y tomó tarea a Abraham, todavía no le habían cambiado el nombre, su hijo, y a Lot, hijo de Aram. Aram es hermano de Abraham, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham. Aquí le dice nuera y no le dice hija, porque ella estaba casada con Abraham. Y se quedaron allí. Vemos que Harán no se va y Nacor no se va. Solamente Taré se fue con Sarai, Abraham y Lot, que era hijo de Aram. Aram lo mataron. De esto pues no he leído hasta ahora, no sé las razones por las cuales lo mataron, por aquí no lo dice. Si lo dicen más adelante, pues se los comunico, pero hasta ahorita no lo he leído. Nacor parece que sí se quedó en Ur, así que ellos fueron los que salieron de Ur. Entonces,
y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Todavía no se sabía que iban para la tierra de Canaán, pero sí ellos se habían levantado a ir a la tierra que el Señor pues le estaba prometiendo a Abraham. Entonces ellos se quedaron aquí en Aram. También les explico que todavía no tenía ese nombre, Aram. Hasta que ellos llegaron, ese nombre no estaba. Ese nombre se lo puso Taret por su hijo Aram, el que murió. Entonces no se sabe las razones por las que Taret salió de Ur, ni tampoco por qué se quedó en Aram. O sea, literalmente no sabemos si el llamado primero fue a Taret y no a Abraham. Entonces no se pronuncia que fue el llamado de Taret, porque como Taret no llegó, o sea, se quedó aquí, él no llegó acá, entonces fue descartado. Pero Abraham sí prosiguió, entonces el nombre que viene al llamado es a Abraham y no a Taret su padre. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque el nombre de Taret significa el que se retrasa, o sea, el que no llega. Y es posible que ese nombre le haya sido dado a causa de esta característica. Otra de las razones por la cual él no pudo haber llegado podría ser esta. Y sí podemos leer en Josué 24:2, dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Al otro lado del río quiere decir que es aquí en Aram, o sea que no cruzó. Esto es, ¿qué? Taret. ¿Vieron? Padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, quiere decir que Taret no cruzó porque se retrasó y además era idólatra. Taret había salido de Ur, una tierra de completa idolatría, y había llegado hasta Harán, pero Taret no había podido olvidarse de aquella vida. O sea, estuvo tan afincado a ella que no pudo salir de ahí, aunque salió de Ur, pero Ur no salió de él. Entonces, en el capítulo 12 seguimos leyendo que la palabra del Señor vino a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y serás bendita en ti todas las naciones de la tierra. Se fue entonces Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Este tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces, ¿qué hace? Bueno, va dejando. Acá se quedó Nacor, aquí se quedó Taret, y se suponía que Abraham tenía que salir solamente con su esposa, porque Dios le dijo que dejara su parentela y Lot era su parentela. Pero, ¿por qué se llevaría a Lot? Bueno, puede ser que efectivamente él lo quería como un hijo. Acuérdense que él no tenía hijos y su papá había muerto. Entonces yo creo que esta afección que tenía por su sobrino era más bien como hijo, y por eso pues se lo llevó. Entonces en Génesis 12, 1 al 4 dice, vamos a la conclusión, ya esto lo leímos. Concluimos pues que aunque Taret decidió salir y tomó el camino correcto, no pudo llegar porque no se deshizo de la idolatría que antes había en Ur. Además, que pudiera ser que no se desprendiera emocionalmente de la muerte de su hijo, ya que vemos que el nombre de este lugar se llama Aram, que es el nombre de su hijo. Y pues aquí se quedó y allí murió. Así que vámonos ahora a la próxima página. Bueno, entonces aquí vemos esta gráfica que yo les puse para que tengamos un mejor como entendimiento. A veces es mejor cuando oímos y vemos también, de que se nos grabe un poquito más. Y que es la carrera de la fe, porque Abraham es el padre de la fe y vemos que él está caminando hacia un lugar, o sea que él está en una carrera. Vemos desde donde inició
ahora hasta dónde ha llegado. Así que antes de seguir, vamos a ver en esta gráfica que la carrera de la fe se refiere a lo que es la humillación y el despojo. Dios le va quitando poco a poco lo que no le sirve a Abraham para su propósito. Entonces vemos aquí esta gráfica, la voy a explicar. El mundo, vamos a imaginarnos pues la gráfica que puse anteriormente, que se refiere a donde está Babilonia. Dios saca, como quien dice, a Abraham de ese lugar que se refiere al mundo. Ya cuando van a Aram, entonces ya hay un camino recorrido, que ahí es donde se queda Taré. Taré, ya dijimos que su nombre es el que se retrasa. ¿Por qué? Porque él no pudo cruzar a Canaán. O sea que aquí pueden ser que están los llamados, porque fueron llamados porque salieron de Ur. Y ya aquí están en Aram. O sea que aquí ya vemos que se dieron un paso, pero no pudieron cruzar al río. Estos pueden ser los que tienen un llamado, empiezan a recibir ese llamado de Dios, pero no continúan y se quedan estancados y no hacen ese compromiso con Dios. Y para el compromiso nosotros tenemos que bautizarnos. El mismo bautizo no te salva, pero si ve Dios en la actitud que del corazón tú estás afirmando lo que tú decidiste en tu corazón, entonces tú inicias una vida nueva. Entonces aquí en este río no solamente hay agua, aquí también hay sangre. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo en Jesús. Y Jesús, al creer en Jesús, estamos creyendo en su muerte y también en su resurrección. Entonces la muerte de Jesús implica sangre. Entonces al tú creer, lleva sangre, más bautizarte, entonces estás confirmando. Y desde aquí se empieza, y esto sí se hace de corazón, porque las personas se pueden bautizar, pero si no han creído de corazón, la sangre no está ahí. Entonces no se puede producir un nuevo nacimiento, sino solamente viene a ser como un rito cultural, se pueda decir, que tú hiciste, o porque seguiste lo que el otro hizo, pero si no creíste de todo tu corazón, no se aplica lo que es un nuevo nacimiento para ti. Entonces, ¿qué pasa? Ya la persona se bautiza, que esto es literalmente lo que hizo Abraham cuando cruzó de Aram a Canaán. Y vemos entonces todo este recorrido, que esto debemos, todo, y que está estudiando esto tiene que leerse todo lo que es este capítulo, estos capítulos de Génesis, donde habla de Abraham. Si queremos reforzar nuestra fe, porque no podemos avanzar si nosotros no estudiamos la palabra de Dios. Entonces vemos los capítulos que Abraham estaba en Harán, después está en Egipto, después se separa de Lot, después se libera, él va y libera a Lot de la situación que está pasando Lot en Sodoma y Gomorra. Después viene Melquisedec cuando bendice a Abraham. Mira, desde Ur hasta cuándo es que viene la bendición a Abraham, ¿ok? O sea que no todas las cosas son tan rápidas como la pensamos. Después viene la promesa del hijo, después viene a Agar e Ismael, que Agar es la esclava y este es el hijo de Agar. Después viene la circuncisión, que la señal es una señal de pacto. No es el pacto mismo, pero sí es la señal. Viene la promesa del nacimiento de Isaac, de nuevo se les recuerda. Después va la destrucción de Sodoma y Gomorra. Después viene lo que es el nacimiento de Isaac. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Pacto entre Abraham y Abimelech. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac.
Después va la muerte y sepultura porque ya Sara muere. Abraham busca esposa para Isaac. Los descendientes de Abraham y Setura, vemos que Abraham no solamente pues tuvo Ismael y Isaac, sino que después que muere Sara, Abraham tiene otros hijos con Setura, y pues ya si muere Abraham, y tanto Ismael como Isaac pues están juntos en ese momento de ese sepelio. Entonces vemos que todas estas figuritas le puse porque todo este camino tiene muchas señales y nosotros tenemos que cuidar y a percibirnos y tener un buen discernimiento para nosotros poder llegar aquí, pero una muerte no solamente física, sino con un propósito ya hecho y cumplido. Así que todo esto que puse, no vamos a dar los detalles específicos, sino que vamos a traer la enseñanza de todo lo que vivió pues Abraham para nuestros días. Así que pues vamos a pasar a la próxima página. Vamos entonces ahora a lo que es un altar. Ok, ¿por qué voy a exponer acerca de esto? Porque esto es algo muy peculiar que Abraham hacía cada vez que él se movía. Y esto era una forma de que nosotros veamos que él sí tenía una relación directa con Dios. Y tenemos que entonces resaltar por qué él hacía esto. Y es muy fundamental en la vida de Abraham. Entonces, ¿qué es un altar? Altar físicamente es una estructura sobre la cual se ofrecía sacrificios a Dios. Espiritualmente, entonces podemos ver que es un lugar de encuentro con Dios. Altar en hebreo significa misbeh, que es el lugar de matanza. El primer altar después del diluvio lo encontramos en Génesis 8:20. Este fue construido por Noé después de salir del arca. Más adelante fueron también construidos altares por Abraham en Génesis 12:7, en el capítulo 8 del 3 al 4, en el 18 del 22 al 9. En Isaac también vemos que construyó el altar en el Génesis 26:25, Jacob en Génesis 35 del 1 al 7, Moisés en Éxodo 17:15 y Josué en el capítulo 8, versículo 30 hasta el 31, esto entre otros. O sea, la mayoría eran con fines sacrificiales, pero algunos eran mayormente memoriales. Entonces esto de memoriales es para que no se les olvide no solamente a ellos, sino para su genealogía, su descendencia, de que allí hubo algo muy importante, específico, que tenía que ver con Dios. Entonces esto lo hacían para esto. A veces Dios decía justo como debía ser construido y de qué materiales también. Eso lo podemos ver en Éxodo 20 al 20, capítulo 20 del versículo 24 al 26. Entonces sabemos que el altar o la edificación que construía Abraham era un altar de piedras. Ahora, ¿por qué de piedras? La piedra o la roca es un material que pues Dios mismo era el que especificaba de qué tenía que ser, y también esto nos da un significado simbólico que tenemos que extraer. Y esta fe habla de algo que es fuerte, que es algo que es una edificación basada en algo firme. Y vamos a ver que la fe de Abraham es una fe emuná. Esta fe, muchas veces nosotros los cristianos no entendemos realmente lo que es la fe que pide Dios. Así que vamos a profundizar un poquito, vamos a acabar para que nosotros podamos entender cuál era la fe de Abraham, para después nosotros seguirla. La fe
¿qué es? El concepto que el mundo en general, creyentes o no, tienen sobre la fe es simplemente creer. Muchas veces escuchamos palabras como hay que tener fe, o ¿dónde está tu fe? O ¿de qué fe eres? Si vamos a Hebreo 11:1, vemos que dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En 2 Corintios 5:7 dice que vivimos por fe, no por vista. Estos pasajes nos dan a entender que la fe es creer algo que no se ve, y eso está bien. Por eso es que la mayoría de las personas piensan que el solo hecho de creer en Dios o que Dios existe, o porque dicen que creer en Jesús es equivalente a tener fe. Pero ¿es fe solamente creer? Si fuera así, entonces ¿por qué Santiago dijo lo siguiente? En Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En este pasaje vemos claramente que no basta con creer, ya que hasta los demonios de ellos creen y tiemblan. Pero el concepto hebreo de lo que es fe es mucho más profundo. De hecho, no está traducida como una sola palabra, sino con varias. Estudiando estas palabras nos va a ayudar a poder entender el concepto de fe y lo que éste involucra, ya que la fe no viene sola. La palabra hebrea para fe es la palabra emuná. En el diccionario Strong 530 dice, y la única forma de darnos cuenta qué significa esta palabra es ver cómo ha sido traducida esta palabra en diferentes pasajes de las Escrituras. Este número es en el diccionario Strong, ahí es donde vemos las raíces hebreas que no han sido traducidas, entonces podamos darle el sentido específico que tiene esa escritura. Y es muy importante que el que quiere profundizar más en lo que es la palabra, es bueno que se vaya siempre a las raíces para que pues, pueda entender mejor qué es lo que el Señor quiere decir, porque esto pues fue escrito en hebreo y a ver tantas traducciones pues a veces nos dan otro sentido. Así que bueno, aquí te dejo el número para que pues, puedas encontrarlo tú mismo y veas a qué se refiere. Entonces, una de las formas que podemos entender en la Biblia de lo que significa emuná, vamos a abrirla en el 2 de Crónicas 19:9, dice, y les mandó diciendo, procederéis asimismo en el temor del Señor con verdad, quiere decir con emuná y con corazón íntegro. O sea, aquí vemos que verdad es emuná porque la verdad no cambia, la verdad se mantiene y la verdad es firme. ¿Ok? En Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad, es emuná, y no hay maldad en Él. Él es justo y recto. Y hay muchísimas más, pero bueno, después se nos va a hacer un poquito más largo el estudio. Así que la verdad es una fe, se refiere a algo que no cambia, y así debe ser la fe. Una fe completamente firme, que sea verdadera, porque viene del verdadero, que es Cristo. Y pues analizando esto, entonces en este contexto de lo que se ha leído, estas palabras se han usado para poder explicar lo que es fe. Entonces podemos decir que la fe es algo que es seguro, establecido, fiel en lo que podemos confiar y creer que son verdad. Pero sobre todas las cosas debemos entender que esta fe que profesamos está intrínsecamente ligada a la palabra. Es decir, que es el camino seguro por los cuales el ser humano que ha depositado su confianza en el Dios del universo debe caminar. Por eso es que cuando decimos amén,
nosotros qué estamos haciendo, estamos confirmando la verdad de lo que se ha dicho y hemos creído y porque está escrito en la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios que es verdad. Así que si confiamos en esa verdad, nosotros vamos a estar firmes y vamos a saber que pase lo que pase, porque confiamos en la verdad, pues estamos teniendo una fe segura, una fe emuná. Entonces, emuná, arribita, si lo puedes leer, dice que es o significa seguridad, fidelidad, que es una persona fiel, una mente firme, es honrado, es leal, reina, es veraz y es verdadero. Así que vamos a verificar qué fe nosotros tenemos para que la comparemos con la de Abraham y entonces podamos nosotros ajustarnos a esta fe. Una fe emuná, una fe firme, una fe que no cambia. Así que pues vamos a pasar a la próxima página. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es el propósito de lo que es el altar. ¿Por qué se hace un altar? Ya dijimos que el altar es una forma de tener comunión con Dios, por lo menos en ese tiempo era así. Es una entrega a Dios y esta va en contraposición de lo que es el apartarse de Dios. Un ejemplo que puede ser esto es los dos altares, que uno era el de Caín y el otro era el de Abel. Desde el principio el Señor nos está mostrando que veamos esa diferencia. Entonces, uno que se entrega, este es Abel, viene cuando se retorna a Oriente, o sea, cuando se retorna a Dios, que habla de la luz verdadera, y esa luz era la que estaba en el jardín del Edén. Y esto es volver a Cristo, conforme que a sus leyes, a sus reglas, sometiéndonos a lo que Jesús determinó que es bueno o que es malo. Ok, el que pone las reglas de la casa es Dios. Esto no podemos invalidarlo. ¿Y cómo podemos entonces nosotros saber cuáles son las reglas? Bueno, están en la palabra de Dios. O sea que el volver a la palabra de Dios es como si fuera a volver a Cristo mismo. Y ya no de una forma en letras, porque ya estamos viviendo en la dispensación espiritual. Entonces, hacer lo que Dios dice en la palabra es volver a lo que es el altar o el propósito a lo que es el altar de Dios. Entonces, uno que se aparta es Caín, y este es otro ejemplo. Es una forma en la cual el hombre se aparta de Dios. O sea, que este se va para Occidente. Y no lo tomen literalmente lo que es Oriente o Occidente, sino que Oriente es donde está la luz verdadera, o sea, donde está Dios. Y Occidente es como la contraparte, donde el que es el que vive a su manera y ellos son como si fueran su propio Dios. O sea, ellos se apartan. Si es norte, entonces podría ser el sur, viene siendo la contraposición. O sea, ellos se alejaron de Dios, ellos emanan sus propias leyes, ellos ponen sus propias reglas y determinan ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces vemos que Babel, la torre de Babel es como literalmente una explicación simbólica, porque el hombre se apartó de Dios y él mismo empezó a construir sus propios edificios, sus propias leyes, sus propias ideas. Ellos empezaron a dispersarse bajo a esto y también ellos mismos han determinado qué es lo que a ellos les parece bueno y es malo, fuera de la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que vemos, que el resultado de estos dos altares, de que uno agradó a Dios y el otro no. Y ya esto nos está dando más luz. ¿Por qué? Ahora, para entender nosotros mejor
los altares de Abraham o los pasos que dio Abraham, entonces vamos a ir a la explicación siguiente.